conociendo en mi cuerpo, sistema esquelético perfectos. En un momento hablábamos de lo que es el sistema esquelético en sí, como un todo, de forma muy general. En este segmento lo que haremos es definir cada uno de los huesos más importantes de nuestro cuerpo por separado. Para eso lo haremos dividiendo el sistema esquelético en dos, el sistema apendicular y el sistema axial, que fueron los que vimos en el primer segmento. Empezando por el sistema axial, recordemos que este es el que es conocido como el eje en nuestro cuerpo y se compone de la columna vertebral, la caja torácica y la cabeza. La cabeza se compone por los huesos del neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo son 8 huesos aplanados y soldados entre sí mediante articulaciones inmóviles o suturas, y su función es proteger el cerebro. Estos huesos son el hueso frontal, los huesos temporales, el hueso occipital, los huesos parietales, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. En el viscerocráneo tenemos 7 huesos. El maxilar, que sirve de apoyo para las piezas dentarias superiores, además de sostener otros huesos. El palatino, que es la continuación del maxilar, sostiene tejidos internos y conforma el techo de la boca. Los huesos nasales, que conforman el tabique nasal protegiendo la nariz. Los huesos lagrimales, que proporcionan una vía para que las lágrimas sean conducidas hasta la cavidad nasal. La concha nasal inferior da soporte a tejidos recubiertos de mucosa nasal y de vasos sanguíneos, además de permitir la entrada del aire. El hueso cigomático, que conforma los pómulos, es un punto de inserción para varios músculos responsables de la masticación y participa en el sostenimiento de los ojos. Y por último, la mandíbula, que hace posible funciones básicas como el habla y la masticación. Son el único hueso de la cabeza con movilidad. Las diferentes piezas óseas se unen por articulaciones sin artrosis, excepto la articulación temporomandibular. Esta le permite a la mandíbula ejecutar movimientos de descenso y ascenso, adelante y atrás y de lateralidad. Ahora, la caja torácica está formada por las costillas y el esternón. Protege los órganos internos y brinda un sitio de unión a los músculos que participan en la respiración y los movimientos de los miembros superiores. El esternón consta del manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoidea. Y las costillas de la 1 a la 7 se denominan costillas verdaderas porque se articulan directamente al esternón, y las costillas 8 a 12 como falsas. Las costillas 8, 9 y 10 están unidas a la séptima por medio de cartílagos. Las 11 y la 12 se llaman costillas flotantes. Las articulaciones de la caja torácica son las articulaciones costocondrales. En su extremo anterior, cada costilla tiene una fosa para articularse con el cartílago costal. Las intercostales, que son de las costillas 8, 9 y 10. Las internocostales, que son las 7 primeras costillas que se articulan a los bordes externos del esternón. Y las articulaciones costovertebrales. La cabeza de cada costilla se articula con las caras articulares de los cuerpos de 2 vértebras torácicas. Para finalizar el esqueleto axial tenemos la columna vertebral. Esta se extiende desde la base del cerebro hasta la pelvis y se compone por 33 huesos individuales que se denominan vértebras. Estas se dividen en 4 regiones. Las vértebras cervicales de la 1 a la 7 se encuentran en la parte del cuello. Las vértebras torácicas de la T1 a la T12 se encuentran unidas a las costillas y forman la caja torácica. Las vértebras lumbares de la L1 a la L5. Estas cargan con la mayor parte del peso del cuerpo. Luego tenemos el sacro, estructura ósea en forma de escudo, que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior. Unidas en el extremo del sacro se encuentran de 2 a 4 vértebras pequeñas conocidas como el coxis, que brinda un leve soporte a los huesos pélvicos. Todas las vértebras se articulan entre sí y tienen como función dar soporte a todo el cuerpo. El esqueleto apendicular son todas aquellas extremidades y las cinturas que permiten que ellas se unan al esqueleto axial. Para estudiarlo comenzaremos por la parte superior de este sistema, la cual es la cintura escapular, los brazos y las manos. La clavícula es el hueso largo de esta cintura. Forma un puente óseo que une la escápula con el tronco, al articularse con el mango del esternón y con el acromión. En cambio, la escápula es el hueso plano que se ubica en la región posterior del hombro y tiene forma triangular. Esta sostiene el brazo. Las articulaciones de esta cintura son la articulación acromioclavicular, que une el acromión de la escápula y el lado lateral de la clavícula. La articulación esternoclavicular, que pone en contacto el esternón y el primer cartílago costal por un lado y con la clavícula por el otro. Y por último, la articulación glenohumeral. Está entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Ahora, comenzando con las extremidades superiores, tenemos el húmero. Se conoce por ser el único hueso del brazo. Tiene gran tamaño y se ubica entre el hombro y el codo. En él se originan e insertan diversos músculos y por eso el húmero interviene en los movimientos
que realizamos con nuestros brazos. La articulación glenohumeral es la que conforma el hombro, pero el húmero también tiene las siguientes articulaciones, que son las articulaciones del codo. La articulación húmero-cubital, donde el húmero se articula con el cúbito. La articulación húmero-radial, el condilo del húmero se articula con la cabeza del radio. Estos últimos dos huesos, el cúbito y el radio, son los que conforman el antebrazo. El primero es un elemento óseo de gran longitud que se encuentra situado al lado del radio y en comparación a este es de mayor tamaño. El radio se encuentra en la zona lateral del antebrazo y cumple las mismas funciones que el cúbito. Además, debido a su gran tamaño y localización, es esencial para que se den los movimientos del antebrazo, que son la supinación, es decir, que la palma vea hacia arriba, y la pronación, que es que la palma vea hacia abajo. Gracias a las articulaciones húmero-cubital, radio-cubital, distal y proximal, se puede mantener estable el antebrazo y se pueden producir los diferentes movimientos de flexión y extensión de codo. Unidos a estos está la mano, que es un conjunto de diferentes huesos. Las falanges, que son 14 huesos que están en los dedos de cada mano. Cada dedo tiene 3 falanges, excepto el pulgar que tiene solo 2. Los huesos metacarpianos son 5 huesos que componen la parte media de la mano. Y los huesos carpianos son los 8 huesos que forman la muñeca y se unen al cúbito y al radio. Sus articulaciones son la radiocarpiana, intercarpiana, mediocarpiana, articulación carpo-metacarpiana y las interfalángicas. Todas estas tienen como función mantener unidos los huesos de la mano y de igual forma mantener su movilidad, es decir, que ellos nos permiten realizar todos los movimientos de la mano. Tenemos lo que es la parte inferior, que es la que soporta todo nuestro peso corporal, y la componen la cintura pélvica, las piernas y los pies. Es un hueso ancho de forma irregular que consta de 3 partes. El ilion en la parte superior, el isquion en la parte inferior y el pubis. La parte superior de cada ilion se llama cresta ilíaca. La pelvis se divide en dos, mayor y menor, por un plano imaginario que está limitado por unas líneas que limitan el estrecho superior de la pelvis y el promontorio del sacro. La pelvis mayor está situada por encima de la línea y constituye la parte inferior de la cavidad abdominal, y la pelvis menor está situada debajo de la línea y constituye el canal óseo del parto de la mujer. Los huesos ilíacos se articulan por delante entre sí en la sínfisis del pubis, que es una articulación cartilaginosa. En cambio, el sacro se articula con ambos huesos ilíacos por las articulaciones sacroiliacas. Estas son articulaciones sinoviales, con el coxis por la articulación sacrocoxígea. Esta articulación es cartilaginosa, conteniendo un disco fibrocartilaginoso entre ambos huesos, mientras que la articulación de la cadera es la articulación coxofemoral, que es una articulación sinovial de tipo esférico. Gracias a esto puede hacer movimientos muy amplios entre la cabeza del fémur y el hueso ilíaco. El muslo tiene un único hueso, este es el fémur, el cual también es el hueso más largo del cuerpo humano. El extremo superior tiene 3 eminencias óseas: la cabeza del fémur, que se articula con el hueso ilíaco, el trocánter mayor y el menor. Entre la cabeza y los trocánteres está el cuello. En cambio, el extremo inferior presenta 2 eminencias óseas, el condilo medial y el condilo lateral. Bajando un poco más nos encontramos con la rótula. Este es el más grande de los huesos sesamoides, que son huesos pequeños que están incluidos en tendones para poder incrementar la función de palanca de los músculos. Su articulación es una articulación sinovial entre el extremo inferior del fémur, la rótula, y el extremo superior de la tibia. Esta última, junto al peroné, son los huesos que conforman la pierna. La tibia es el hueso que se encuentra en la parte interna. Su extremo superior es voluminoso y presenta 2 eminencias óseas para articularse con los condilos femorales. El extremo inferior forma la prominencia interna del tobillo, mientras que el peroné es el hueso externo de la pierna. Prácticamente no soporta peso, pero en él se insertan varios músculos. El extremo superior es la cabeza del peroné y se articula con la tibia. El extremo inferior es aplanado y forma la prominencia externa del tobillo. Las articulaciones de los huesos de la pierna son las siguientes: la articulación tibio-peronea, que se divide en 3, la superior, que está entre la tuberosidad lateral de la tibia y la cabeza del peroné, la intermedia, que se encuentra a través de la membrana interósea y se unen la tibia y el peroné, y la inferior, que está entre el extremo inferior del peroné y el extremo inferior de la tibia. Terminando con los huesos de las extremidades inferiores, tenemos los huesos del pie. El pie es una plataforma arqueada que soporta el peso corporal y amortigua los golpes bruscos. Los huesos del pie son el tarso, el metatarso y la falange. Si nos fijamos, todos ellos se pueden comparar con los huesos de la mano. Los huesos del tarso, al igual que los carpianos, son 8. Los huesos metacarpianos, al igual que los metatarsianos, son 5. La articulación principal de esta parte es la del tobillo, que es la articulación tibio-tarsiana entre la cara interior de la tibia, las caras articulares de los malleolos y el astrágalo.
En el pie se encuentran muchas articulaciones que relacionan entre sí sus huesos y permiten variados movimientos del mismo. Por ahí perdonen el largo del video, pero es muy importante conocer los huesos y las articulaciones. Y este es un tema extremadamente largo, pero traté de hacerlo lo más resumido y concreto posible para que puedan entender todo. Espero les haya gustado, los espero en el próximo segmento de Conociendo mi cuerpo.